La emisora cultural Remigio Antonio Cañarte presenta Exploraciones Siglo XXI. Este es un programa para la audiencia de Colombia y el mundo. La ciencia, Tecnología, investigación, descubrimientos, universidad y academia. la actualidad y el conocimiento en sus manos. Desde este momento en Exploraciones Siglo XXI. Amable audiencia de la emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, bienvenidos a la edición número 357 de Exploraciones del Siglo XXI, una producción del Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo, al igual que de la emisora cultural Remigio Antonio Cañarte. Hoy en la producción técnica me acompaña Luz Mary Bermúdez, en la presentación y dirección de este espacio Juvenal Gordón. Bienvenidos. Continuamos este recorrido a través de la ciencia y la tecnología, hoy con la corriente progresista de intelectuales del eje cafetero. Muchos intelectuales críticos en diferentes rincones del planeta han respondido ante las problemáticas y contradicciones sociales, aportando su voz al pensamiento progresista y comprometido con las luchas sociales, tal como sucedió en la década del 70 del siglo pasado con la iniciativa de Ciencia para el Pueblo. Inspirados en esta experiencia de pensamiento crítico a nivel mundial, en el país se motivó la creación de una corriente progresista de intelectuales, buscando hacer frente a la oleada de pensamiento conservador y reaccionario que ha hecho dominante en las esferas filosófica, científica, artística y política. Hoy tenemos a nuestros invitados con este programa especial que llevamos cada primer miércoles de cada mes. Ellos son Gloria Inés Escobar Toro, Jonathan Sandoval Cardona y Pablo Alzate Incapié. Bienvenidos, Pablo. Bueno, un saludo a la audiencia y muy contento de estar de nuevo en el programa. Bienvenido. Muchas gracias también por estar acá, por la invitación y complacida de estar otra vez acá. Sí, muchas gracias por el espacio que nos dan. Ojalá pues lo podamos hacer cada mes. Muy bien, bienvenidos nuevamente a este espacio. Vamos a tratar en primera instancia el tema que se refiere con respecto a la complementariedad entre ciencia y religión. ¿Por qué siempre, Pablo, se habla en este ambiente de la filosofía, de la ciencia, el hecho de que la ciencia y la religión son dos complementos? ¿Por qué? Bueno, históricamente es un debate muy largo, lleva muchos siglos. La religión ha tenido una gran capacidad de adaptación a los diferentes modos de producción que se han visto en la historia. Recuerde que la religión católica ya tiene más de 2000 años de existencia y por lo menos se ha adaptado a 3, casi 4 modos de producción: el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo e inclusive en el socialismo, cuando hubo países socialistas. Inclusive dentro de la misma iglesia pues ha habido cambios y reformas a tono con esos tiempos y ha habido cismas. Entonces, digamos, lo que fue el protestantismo y el calvinismo fueron variantes más a favor del capitalismo y la acumulación que lo que fue en su momento la Iglesia Católica como una institución al servicio del feudalismo. Ya más recientemente, pues la religión católica ha tratado de armonizar, para que no se vea el antagonismo, la ciencia y la religión. De hecho, pues desde los tiempos de Galileo existía un observatorio astronómico en el Vaticano. Y siguen teniendo ese observatorio y siguen hablando de ciencia. Y el Papa, varios papas en algunas de sus encíclicas, ha manifestado públicamente que no existe contradicción entre la ciencia y la religión. El planteamiento central es que la fe ilumina el camino de la razón. Esa es su tesis central y además que se ocupan de magisterios muy diferenciados. Mientras la ciencia se ocupa de las cosas reales, del mundo material, del porqué de las cosas, la religión se pregunta las cosas fundamentales sobre el origen y entonces cada uno tiene su propio magisterio. Recientemente ha habido 3 pronunciamientos que son muy importantes. ¿Cuáles son? El de Juan Pablo II en el 96, donde él lee una encíclica a los obispos al respecto, es todo un documento, digamos, teológico al respecto, y al cual respondieron científicos connotados públicamente, como Stephen Jay Gould en 1997, publicó un artículo en una revista científica, después salió en un libro,
Y en el año 2004, Habermas, el filósofo vivo más importante en este momento de la Escuela de Frankfurt, Jürgen Habermas, y Joseph Ratzinger, que acaba de ser nombrado Papa, tuvieron un debate político, ético, filosófico, donde lo que convergen esos tres planteamientos, tanto el de Juan Pablo II, Stephen Jay Gould y Habermas y Ratzinger, es efectivamente la complementariedad o coincidencia entre las dos cosmovisiones. Repito, la ciencia se ocupa del cómo y la religión de los porqués. Esa es una posición conciliacionista, digámoslo así, blanda, y existe la posición científica, que es una posición radical, y del ateísmo. Por ejemplo, Richard Dawkins en su libro claramente plantea que no hay tal complementariedad, lo que se conoció pues como los magisterios no superpuestos, y él denuncia eso como una teoría falsa, y pues nosotros estamos apoyando esa posición. Richard Dawkins afirma que no son complementarias, sino que son antagónicas, como efectivamente lo son. Y pues precisamente por ahí empieza el argumento principal. No es posible que dos concepciones del mundo tan opuestas opinen sobre los mismos temas sin contradicciones evidentes. No es posible, como Gloria explicó en el programa pasado, pues el dogma y la razón son antitéticos. Entonces, se parte de un presupuesto falso. En primer lugar, porque no hay temas vedados para la ciencia, como pretenden los religiosos, o en este caso el Papa. No entendemos por qué la ciencia no puede preguntarse sobre problemas de moral, sobre problemas de política, sobre problemas del origen del universo. Al contrario, son temas propios de las ciencias sociales o de las ciencias naturales, y aceptando que la ciencia no pudiera entrar muy de lleno a esos problemas tan fundamentales, pues existe una doctrina de pensamiento muy antigua, que es la filosofía, que es el racionalismo laico, digámoslo así, no religioso, donde la filosofía lleva una larga tradición, desde Aristóteles con su Ética, Nicómaco, hasta los días de hoy, por decir algo, John Rawls o Searle, ¿cierto?, que son grandes filósofos que opinan sobre temas morales, sociales y políticos. Entonces, pues, por ninguno de los dos lados cabe el hecho de que la razón tiene algún aspecto velado en el cual no se puede pronunciar. Allí nos enfrentamos ante la situación porque la religión toma la fe como algo que se debe tomar por sí solo, tan poderoso que no se debe cuestionar. De pronto podemos analizar el aspecto de lo sagrado de las creencias religiosas. Allí la fe juega un papel en el cual pues, no está aplicada de ninguna forma el método científico, que sí lo hace la ciencia. Ese carácter sagrado, ¿cómo lo distinguimos, Jonathan? Pues Juvenal, digamos que ¿qué pasa en la sociedad en la que estamos? Por alguna razón se piensa que la religión tiene un carácter sagrado, como usted lo está diciendo, o sea que no se puede criticar. Por alguna razón uno ve que se critica a los políticos fuertemente, se hace caricaturas de ellos, se presentan situaciones jocosas de ellos, se critica la ciencia se mueve mucho a través de la crítica, las posiciones se enfrentan, se debaten, y a través de eso hay una lucha, digamos, entre diferentes posturas donde empieza a surgir la verdad, y que vemos que por alguna razón la gente es bastante sensible ante la crítica a la religión. ¿Por qué? Y eso lo cuestiona Richard Dawkins en el libro. ¿Por qué la religión debe tener ese carácter sagrado? ¿Por qué por qué no se debe poder criticar? Pues la postura de nosotros, y como lo planteó ahorita, digamos, Pablo, es que la religión también puede criticarse. Y es que la religión incide fuertemente en muchos aspectos políticos, sociales, morales. Incide tanto que es una obligación criticarla, porque pues, hay temas que ahorita se van a tocar más adelante, como matrimonio igualitario, por ejemplo, temas en teocracias donde la mujer es fuertemente oprimida, y cómo no se va a criticar eso si tiene orígenes religiosos. O sea, la religión incide fuertemente allí. En los estamentos religiosos, Gloria, ibas a complementar algo. Sí, yo quería decir algo, y es que la sacralización que hace la religión es como una especie de blindaje que se hace. Entonces se dice que cuando alguien se quiere blindar de la crítica, que no se puede tocar, inmediatamente se dice o que es sagrado o que es natural. Correcto, entonces sí. Ambas cosas es como hasta ahí llega. Sí. Es poner un límite a la razón. Entonces esa es una forma de autoridad que Richard Dawkins presenta en su libro como una de las que hay que combatir, junto con la revelación y junto con las tradiciones, porque ponen límite al pensamiento, a la razón. Cuando uno analiza o se fija en este aspecto que ustedes mencionan, en un salón de clases, el docente y los estudiantes o a quien se expone una idea están como a ese mismo nivel, mientras en la religión se colocan en un pedestal superior como para cuestionar que los que están abajo no pueden cuestionar,
sino que deben atender sin preguntarse el porqué de quien está en ese pedestal, está sugiriendo que lo que dice es verdad absoluta. Además, la mayoría de los dogmas de la ciencia de los dogmas de la religión son temas de la ciencia. Por ejemplo, que Jesús resucitó al tercer día. A nosotros como científicos nos interesa saber cómo es posible que las células mueran, que según testimonio de los mismos familiares, después de muertos resucita, y ya olía, pues ya estaban necrosadas las células, y cómo hacen esas células para volver a vivir. Richard Dawkins hace ese planteamiento y dice, es un tema para la ciencia. ¿Cómo hizo la Virgen para subir y no morir aquí en este planeta y su cadáver no se encontró? ¿Cómo hizo para irse para el espacio extraterrestre? ¿En qué parte está? Esos son problemas empíricos que la ciencia quisiera analizar. O el misterio de la Trinidad, 3 personas y una sola verdadera. Son aspectos que la ciencia pues inmediatamente Eso indaga. Es una demostración de que los magisterios no solapados es falsa. Ni la religión respeta los espacios de la ciencia, ni la ciencia tiene por qué respetar los dogmas de la religión. Eso demuestra por qué es una contradicción entre las dos visiones. Pero esa sacralidad precisamente es esa cortapilla que se le pone. Todos estos monumentos egipcios, también aztecas, colocaban esas pirámides como para supeditarse al sacerdote de turno. Y eso se ha prolongado en las civilizaciones actuales. Es que en buena medida el pensamiento religioso tiene una estructura dirigida a impresionar a la gente simple. Sí. Sí, un efectismo, desde los mismos milagros, ¿cierto? Fenómenos extranaturales, pasando por la arquitectura de las iglesias, la pompa de los sacerdotes, el oro y el derroche, pues no puede más que impresionar a la gente del pueblo y coger incautos. Pero la ciencia no se detiene ante esos pequeños obstáculos. La ciencia trasciende rápidamente esa apariencia y se pregunta ¿por qué el milagro? ¿Cierto? Y la catedral, ¿por qué me habla de una inteligencia suprapoderosa? Entonces, ese es el mecanismo. Bueno, tú mencionabas en el aspecto anterior en cuanto a ciencia y religión la complementariedad, una idea que querías complementar. Realmente no hay un argumento lógico para decir que si hay aspectos donde la ciencia no puede llegar, y cojamos el caso de la moral, que es falso, uno se pregunta por qué los teólogos sí pueden llegar allá. Realmente están menos autorizados para hablar de esos temas como la sexualidad, como la moral, como la trascendencia, que la misma ciencia. En algún aspecto el libro menciona que un astrónomo está debatiendo en Cambridge y le preguntan por el problema del origen del universo y entonces él responde, no, yo le doy la palabra aquí al clérigo de la universidad. Y Richard Dawkins pregunta, ¿y por qué no al jardinero? ¿Y por qué no al que hace el aseo? ¿En qué sentido tiene más autoridad un teólogo para hablar de temas que no sabe que alguien que tampoco sabe? Entonces, si la ciencia no tiene algo que decir sobre esos temas, mucho menos la teología. Ese es un argumento importante. Y para terminar con esta pregunta, ¿vamos a ceder a la religión el derecho de decirnos lo que es bueno y lo que es malo? Porque en la historia sí que tenemos ejemplos para decir qué ha sucedido con la maldad o la bondad en la religión. Gloria, la religión y la moral, ¿en qué aspecto podemos cuestionarnos si portarnos bien puede ser sin un Dios? Hay un texto que inclusive está en la página de La Corriente que lo recomendamos mucho, es un texto corto de José Saramago que se llama El Factor Dios. Él ahí menciona una frase que decía Nietzsche, y es que Nietzsche decía que si todo estaría permitido si Dios no existiese. Entonces dice Saramago, yo diría precisamente en nombre de Dios es por lo que todo se ha permitido y justificado, inclusive lo peor y lo más horrendo. Esto muestra que efectivamente esta discusión entre quién debe dictar la moral y qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, pues es una discusión bastante maniquea, porque se ha querido mostrar ateo malo, religioso bueno. Y pues hay, como lo decía Pablo ahorita, en la historia cantidad de ejemplos, digamos que uno muy grueso es la Inquisición, para mencionar solo uno y uno protuberante, como la Inquisición a nombre de Dios, ¿cierto? Y todas las guerras santas y todas las cruzadas pues fueron en nombre de Dios, y lo que se hizo fue pues masacrar. Saramago también planteaba en su texto que las religiones han servido para todo menos para congraciarse entre los seres humanos. Obviamente quienes son adeptos de una misma religión, pues entre ellos están congraciados, pero la religión lo que ha servido es al contrario, es para separar. Entonces uno dice, bueno, ¿con qué moral, si uno se va a la historia, ellos están, con qué autoridad mencionan qué es lo bueno y qué es lo malo, cuando lo que ellos han hecho, y no solo la religión católica, sino las religiones en general,
pues lo que ha hecho es separar a los seres humanos. Y ahora también que hablábamos del comentario sobre la sexualidad, esas cosas que hay personas mucho más autorizadas, se me viene a la mente el caso de Alfred Kinsey, el entomólogo norteamericano que en los años 50 se empeña en hacer un estudio sobre la sexología. ¿Y por qué parte ese estudio? Pues porque su vida, digamos, su historia personal estuvo muy marcada por su padre, que era un católico férreo, un religioso que, pues por supuesto, como la mayoría de religiones, todo lo que tiene que ver con el cuerpo en esa concepción dualista alma-cuerpo, lo ponen en el sentido malo, el cuerpo es lo malo, el alma es lo bueno. Entonces él creció con toda una cantidad de ideas, como crecemos quienes estamos bajo el régimen religioso, que el cuerpo es malo, el placer es malo. Entonces él se casa, enamorado profundamente, y resulta que tiene una vida sexual desastrosa. Eso es autobiográfico. Entonces él empieza a preguntarse, ¿yo por qué tengo esta vida tan mala sexualmente? Y empieza, de la entomología, se interesa en la sexología y empieza a hacer un estudio juicioso y científico de cuál es el comportamiento sexual y por qué las personas se comportan sexualmente de cierta manera. Y él se da cuenta que la religión pues realmente había creado muchos marcos, lo diría Lakoff, muchos marcos conceptuales que presentan a la sexualidad y al cuerpo en general como lo malo, y que no tienen ninguna salvación, digámoslo así, porque de eso se ocupa el alma. Entonces, esa discusión de si se es bueno o se es malo y quién debe dictar la moral, pues yo sí creo que la ciencia también tiene que ser quien esté ahí para la ética. La única ética no es la ética religiosa. Los comportamientos en general, no se tiene que ser ni católico o no católico para uno más o menos valorar, o la sociedad es valorar qué comportamientos pueden dañar a la humanidad y cuáles no. Uh-huh. Y desde el punto de vista científico, ¿qué estamento, quiénes propugnan por la moralidad? Es toda una rama de la filosofía, la ética y de la sociología. Nosotros, por ejemplo, en el mundo médico tenemos tribunales de ética médica que nos juzgan nuestras actuaciones con preceptos laicos, científicos. El mismo juramento hipocrático es un precepto ético. Sí. Ante todo no hacer daño, el gran llamado de Hipócrates a los médicos, ante todo no hacer daño. ¿La justicia se aplica con moralidad? Claro, el derecho y la moralidad están íntimamente relacionados y los teóricos del derecho son claves. O sea, esos son disciplinas racionales. Si se quiere, científicas, para mi gusto. Las ciencias sociales existen. Aunque, por ejemplo, Dawkins es más del ramo del positivismo y consideran que le quitan el estatus de ciencias a la sociedad. Ellos consideran que la ciencia opera sobre todo en el campo de la materia inanimada o de la vida. Pero para nuestro criterio, las ciencias sociales son plenamente válidas. Y la ciencia también cuestiona que cuando se aplica la moralidad, lo aplica también un amoral. Uh-huh. Aquel que no tiene las condiciones para juzgar, que no se basa en sus principios éticos, pues también es cuestionable. Y la ciencia también lo cuestiona. Bueno, Gloria, ¿tienes una opinión al respecto? Sí, yo quería decir que definitivamente no necesitamos un Dios para regular nuestro comportamiento. Yo creo que la razón y el diario vivir es capaz de mostrarnos qué es lo que está bien y qué está mal, y podemos regirnos simplemente por eso, porque lo otro es meternos a quién tiene que dictar realmente, cuál de los dioses que existen es el que tiene que dictar la moral. Pero tú que has tenido oportunidad de estar en una universidad, pero que la gran mayoría pues no tienen ese razonamiento y esa estructura para cuestionarse lo que tú dices. No, pero es que los seres humanos, por el hecho de tener razón digamos, en nombre del humanismo, la presencia de Dios no es necesaria. Es decir, nosotros nosotros podemos determinar con mucha capacidad cuando un acto está bien y cuando está mal. Porque has adquirido los elementos en una institución universitaria. No, porque entonces dejaríamos de lado toda la gente que no ha tenido ninguna formación. Es decir, es que la religión no es la única fuente de información sobre lo que está bien o lo que está mal. Porque si fuera así, pues entonces si cualquier persona pudiera decir, no, es que tiene que haber pasado por la universidad o haber desarrollado su capacidad. No, es que el ser humano, por su carácter racional, está en capacidad de saber, de determinar qué cosas causan daño y qué otras no. Pero yo consideraría que para adquirir esos elementos es tan vital la educación, porque es fácilmente maleable aquel que no ha tenido acceso a ella. Para que lo que Juvenal quiere decir es que sí se necesita una institución o una entidad que trace unos criterios morales, pero no es precisamente la religión.
Por ejemplo, un criterio moral para la religión es lo que un filósofo llamaba el soborno del cielo. La mayoría de la gente se mueve es esperando a ver qué me va a dar el cielo. Correcto. Y me porto bien por eso. No porque tenga que portarse bien en sí mismo, sino porque se está esperando un paraíso. Ajá. Entonces, Correcto. eso no es un criterio real, material, objetivo para definir una conducta. Hay un debate muy grande sobre eso con la religión católica. Mire, ya Benedicto XVI, o sea, Ratzinger, cuando fue papa, hizo una ofensiva contra el Islam y contra el relativismo moral de la sociedad capitalista decadente, hablando de los absolutos morales. Para ellos la moral debe ser absoluta. Debe haber unos imperativos, ¿cierto?, que no cambien. Y es más, están haciendo una cruzada para recuperar esos imperativos. Pero uno se pregunta cuáles son esos principios. Entonces resulta que si se mira científicamente el asunto, la moral está determinada por la época, por la sociedad, por la manera como se produce, se intercambia, cómo se hace política. La moral no está ajena a eso. La misma religión católica está basada en el Antiguo Testamento, que son los códigos morales de una sociedad esclavista, de una sociedad supremamente patriarcal, donde la mujer se inventaría como parte del resto de la casa, el heno, el buey, ¿cierto? El mandato dice así, no desearás la mujer de tu prójimo, ni su buey, ni su heno. O sea, la inventaría como un objeto más. Entonces, realmente eso es completamente caduco pues en esa época obedecía a unos criterios de esclavización y hoy pues han pasado más de 2000 años y realmente no tiene por qué ser un criterio de conducta para los seres humanos. Muy bien, bueno, estamos ya a punto de llegar al final de nuestro espacio. Los quiero invitar nuevamente a seguir la serie Cosmos con Neil deGrasse Tyson. Interesante los planteamientos que ha tenido la prolongación de Cosmos de Carl Sagan. Jonathan, ¿qué notas tienes acerca de la página de la corriente progresista de intelectuales? Bueno, comienzo por recordar la página web que es cienciaconelpueblo.org. Este mes de marzo tenemos, primero estuvimos en una campaña también por promocionar Cosmos. Hicimos un comentario sobre el primer capítulo en el que se toca el tema de Giordano Bruno, pues para que lo lean y nos comenten sus opiniones. Además, invitamos a ver la película El hereje, Giordano Bruno, una película que nos ha gustado bastante. Esperamos que la vean, está disponible ahí en la página. Aparte de eso, compartimos un escrito de Carl Sagan que se llama La carga del escepticismo, también para seguir con la línea de Cosmos. Y ya en el tema de la religión tenemos dos artículos. Uno es El factor Dios, que es el que mencionó Gloria ahorita, y otro es El soborno del cielo, que mencionó Pablo, para que los lean relacionados con la religión. Y finalmente un poema que se llama Epístola de los poetas que vendrán, también para que disfruten. Gracias, Jonathan. Y a continuación los invitamos que Pablo nos tiene un poema, es una letra de una canción. Mi estimado Pablo, ¿cuál es? Bueno, es un tango que es muy famoso en Colombia, un tango de la orquesta de Francisco Canaro, salió en la década del 30, y la letra es del famoso poeta del tango Enrique Santos Discépolo, se llama Tormenta. La gente lo escucha mucho en los bares, todos los días suena, pero la gente no sabe qué está diciendo la letra. Entonces la quiero leer para dejar pensando sobre los temas de religión y moral, sobre todo. Dice: aullando entre relámpagos, perdido en la tormenta de mi noche interminable, Dios, busco tu nombre. No quiero que tu rayo me enceguezca entre el horror, porque preciso luz para seguir. Lo que aprendí de tu mano no sirve para vivir. Yo siento que mi fe se tambalea, que la gente mala vive, Dios, mejor que yo. Si la vida es el infierno y el honrado vive entre lágrimas, ¿cuál es el bien? Del que lucha en nombre tuyo, limpio, puro, ¿para qué? Si hoy la infamia da al sendero y el amor mata en tu nombre, Dios, lo que has besado. El seguirte es dar ventaja y al amarte sucumbir al mal. No quiero abandonarte yo, demuestra una vez sola que el traidor no vive impune. Dios, para besarte. Enséñame una flor que haya nacido del esfuerzo de seguirte. Dios, para no odiar al mundo que me desprecia porque no aprendo a robar. Y entonces de rodillas, hecho sangre en los guijarros, moriré con vos, feliz, Señor. Che, maravilloso.
Y así estamos llegando al final de nuestro espacio Exploraciones del siglo XXI, edición número 357, que contó con la producción del Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo, al igual que de la emisora cultural Remigio Antonio Cañarte. Los criterios son personales en este espacio y queremos invitarlos para que se comuniquen con nosotros en el 324-8777 o a través de nuestro correo emisoraculturaldepereira@hotmail.com. En la producción me acompañó Luz Mary Bermúdez, en la presentación y dirección, quien les habla, Juvenal Gordón. Feliz noche.